En 3, 2, 1, cuerpo 10. En este vídeo te voy a aportar 10 novedades sobre soluciones para la eliminación de la grasa abdominal. Son 10 hacks nuevos y efectivos que los gurús del fitness no quieren que sepas. Lo más importante es que no necesitas gastar dinero para tenerlos a tu alcance y te aseguro que te van a llamar la atención y que 100% contarás a un vecino, amigo o quizás no, quizás querrás guardarlos para ti como un secreto fitness. En cualquier caso, aquí empezamos. Hack número 1. Toma gelatinas, sin azúcar. Nunca he sido de gelatinas, pero las nuevas 00 te dan una saciedad increíble. Pruébalas tras comer en orden de 1 a 2, según tu cuerpo. Ya verás cómo se te llena el estómago y sin calorías. Hack número 2. Recuerda los flash. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y tomabas flash? Me refiero a esos polos de hielo. Tenlos siempre en tu congelador, sobre todo ahora en verano. Cuando te pique el gusanillo de comer algo a media tarde, es un snack con muy pocas calorías. Cómete 2 si lo necesitas. Te quitará la ansiedad por algo dulce. Hack número 3. Agrega más proteína a tu desayuno y a cada comida que hagas. Huevos, pollo o batido de proteínas. Te mantienen lleno por más tiempo y evitan los antojos. Desayuna pollo. Hoy en día tomas un colacao para el desayuno con galletas y es normal, pero llevarte pollo al trabajo en un tupper está mal visto. Sé tú mismo y no te dejes influir por la opinión de nadie. Te aseguro que nada te va a mantener más saciado que un tupper con trozos de pollo en mitad de la mañana. Comprobado. Si te está gustando el vídeo, suscríbete para más contenido como este. Hack número 4. Cómete un bol de tomates cherries. Sí, has oído bien. Estás frente a tu programa favorito y de lo que te dan ganas es de cogerte una bolsa de pipas y fulminarla. En lugar de eso, ten a mano tomates cherries, póntelos en un bol y verás cómo sacian tu ansiedad. También puedes sustituirlos por un bol de maíz congelado. Te explico. Sacas del congelador unos puñados de maíz congelado. Luego vas dejando que se deshagan en tu boca. Es delicioso. Pruébalo. El bol te durará 40 minutos y no habrás echado mano de la temida bolsa de patatas. Este hack también puedes recrearlo con guisantes congelados y era uno de los tips de famosos culturistas de nuestro país para controlar la ansiedad en los meses de definición. Hack número 5. ¿Sabes cuál es el elemento de la naturaleza que fulmina tu hambre? El café. ¿Te has fijado que la gente muy delgada toma mucho café? El café fulmina tus ganas de comer. Beneficios. A largo plazo, si se consume con moderación, disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o Parkinson. Puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Tiene antioxidantes que protegen las células. ¿Cuánto es demasiado? Una dosis segura para adultos. Hasta 400 miligramos de cafeína al día. 3-4 tazas de café. Más allá puede causar efectos secundarios molestos. ¿Por qué el café ayuda a adelgazar? 1. Acelera el metabolismo. La cafeína aumenta la termogénesis, o sea, el gasto energético en reposo. Puedes quemar más calorías sin hacer nada, aunque el efecto es moderado, entre un 3% y 11%. 2. Moviliza la grasa. Estimula la liberación de adrenalina, que ayuda a que el cuerpo libere ácidos grasos almacenados para usarlos como energía. Por eso muchos quemadores de grasa llevan cafeína. 3. Reduce el apetito. En algunas personas. En ciertas personas, la cafeína disminuye temporalmente el hambre, sobre todo si se toma solo, sin azúcar ni leche. 4. Mejora el rendimiento deportivo. Bueno, continúo ahora explicándote, pero suscríbete si te está gustando el contenido. Hack número 6. Evita bebidas azucaradas, especialmente jugos y refrescos. Sí, ya sé que esto lo has escuchado 1000 veces, pero escúchame un momento. No se trata solo de evitar la Coca-Cola. Estoy hablando también de esos zumos naturales, que parecen inofensivos. Yo durante años desayunaba un vaso enorme de jugo de naranja recién exprimido, creyendo que era súper saludable. Lo que no sabía es que ese vaso tenía el azúcar de 4 o 5 naranjas, sin nada de la fibra que ayuda a procesarla. Y como el azúcar líquida se absorbe muy rápido, al rato ya tenía hambre de nuevo. La solución, empecé a tomar agua con gas, con rodajas de limón, infusiones frías o simplemente agua normal. Y fue increíble cómo bajó la inflamación abdominal, solo con ese cambio. Hack número 7. Caramelos de café. Este hack es bastante impactante. Si tienes hambre debes tomar un vaso de agua y 3 caramelos de café sin azúcar. En Mercadona venden unos perfectos. Bueno, continúo. Te van tomando cada caramelo con agua hasta que termines los 3. Cuando acabas, el hambre ha desaparecido. Pruébalo. Este consejo es muy bueno y se anda haciendo fuerte en los gimnasios últimamente. Hack número 8. Aumenta tu consumo de fibra soluble. La fibra soluble es mágica. Cuando la descubrí, empecé a agregar chía a mis batidos, a comer más aguacate y avena, y boom, mi digestión mejoró muchísimo y sentí menos hambre entre comidas. La fibra soluble se hincha en el estómago y te hace sentir lleno por más tiempo. Además, regula el azúcar en sangre y mejora la flora intestinal, que también juega un papel enorme en cómo almacenas grasa. Un día, después de comer un bowl de avena con semillas y plátano, aguanté más de 6 horas sin pensar en comida. Fue un antes y un después. Hack número 9. No comas frente a pantallas. ¿Te ha pasado que estás viendo una serie y cuando te das cuenta,
tu plato está vacío y ni te diste cuenta de lo que comiste? A mí me pasaba todo el tiempo. El problema de comer distraído es que tu cerebro no registra que estás comiendo. Eso significa que comes más y quedas con sensación de que algo falta. Empecé a practicar lo que llaman alimentación consciente y te juro que incluso comiendo menos quedaba más satisfecho. Apago el teléfono, la tele y me enfoco en lo que tengo delante. Parece una tontería, pero tiene un impacto real en cuanto comes. Hack número 10. Usa platos más pequeños. Este truco es pura psicología. Cambié mis platos grandes por unos medianos y fue como magia. Antes llenaba el plato sin darme cuenta y claro, me lo comía todo. Pero al usar platos más pequeños, visualmente parecía que comía más. Nuestro cerebro es visual. Si ves un plato lleno, tu mente asume que es suficiente. Pero si ves un plato grande con poca comida, piensas, esto no alcanza y terminas sirviéndote más. No cambié lo que comía, cambié cómo lo presentaba. Y eso hizo la diferencia. La sorpresa que te quería dar es que tengo 2 tips más para ti. Hack número 11. Haz ejercicios de fuerza. 2-3 veces por semana. Por años pensé que solo el cardio ayudaba a perder grasa. Corría como loco en la cinta, hacía elíptica, pero mi barriga no se iba hasta que empecé a hacer ejercicios de fuerza. Y no hablo de levantar pesas enormes. Empecé con ejercicios en casa, sentadillas, planchas. Al principio solo 15 minutos, 3 veces por semana. Lo que pasa es que el músculo es un órgano metabólicamente activo. Eso significa que quema calorías incluso cuando estás en reposo. Así que mientras más músculo tienes, más grasa quemas sin hacer nada. Empecé a notar cambios en mi abdomen en menos de un mes. Hack número 12. El ayuno intermitente como tu arma secreta. Si solo te quedas con un hack de este video, que sea este. El ayuno intermitente me cambió la vida. Al principio tenía miedo, ¿y si paso hambre? ¿Y si me mareo? Pero decidí intentarlo. Lo que hice fue simplemente cenar temprano, tipo 8 de la noche. Y al día siguiente, no desayunaba como de costumbre. Solo tomaba agua y un café negro sin azúcar. Mi primera comida era al mediodía. Al principio cuesta, claro, pero después de unos días, tu cuerpo se adapta. Lo que me sorprendió fue que empecé a perder grasa sin contar calorías ni restringirme tanto. Este método ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, activa procesos como la autofagia, que es como una limpieza interna del cuerpo, y además, te vuelve más consciente de cuándo realmente tienes hambre. Voy a repetir este porque es el más importante. El ayuno intermitente no es una dieta, es una forma de organizar tus comidas. Si lo haces bien, tu cuerpo entra en un estado donde deja de usar glucosa como fuente principal y comienza a utilizar la grasa almacenada. Yo lo combino con los otros hacks. Bebo mucha agua, como con fibra, y evito el azúcar, y los resultados se multiplican. Me siento más liviano, con más energía, y sin tener que contar calorías ni obsesionarme con cada bocado. De verdad, este puede ser el gran cambio que estabas esperando. Aquí los tienes. 12 hacks reales, prácticos y sostenibles para reducir grasa abdominal. No necesitas productos caros, ni matarte de hambre. Solo necesitas intención, constancia y empezar con un solo cambio. Elige uno hoy, incorpóralo en tu rutina, y ve sumando poco a poco. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos hacks vas a probar primero? ¿O ya has probado alguno? Me encantará leerte. Y si quieres más trucos como estos, sencillos pero efectivos, mira este otro video que te dejo por aquí. Nos vemos en el próximo. Entrena tu cuerpo con Cuerpo 10.